Cuando durante una competencia muy difícil o durante un entrenamiento demasiado complicado, un atleta, un deportista me dice que no puede más, no es él quien habla. Quien habla son sus miedos no controlados, son sus ansiedades. Quien habla es su historia, quien habla son sus experiencias. Un entrenador, famoso entrenador, solía decir que la diferencia entre un héroe y un cobarde, y yo diría entre un ganador y un perdedor, es muy pequeña, ya que los dos sienten las mismas sensaciones, los mismos miedos. La diferencia está en qué hace cada uno de ellos con esos miedos. Mientras el perdedor se hunde en un mar de dudas, mientras el perdedor se hunde en un mar de pesimismo, el ganador toma esas debilidades y las transforma en fortaleza. Lo que hace el ganador con esos miedos es lo que lo ubica en esa condición. Mi nombre es Rodrigo Peláez, soy profesor de Educación Física, entrenador nivel 1 IAF. Entreno a atletas de alto rendimiento desde hace mucho tiempo y gracias al esfuerzo de cada uno de ellos pude en el último Juego Olímpico de Tokio 2020 y que fue al final Tokio 2021 estar dentro del equipo técnico de la Selección Argentina de Atletismo. Soy director del CAF de Esquel y he trabajado generalmente en el deporte barrial durante mucho tiempo, usando también el deporte como una herramienta social para la reinserción de algunas personas con problemas. Si muchos años atrás creo que nadie hubiera apostado a que de un proyecto social en un barrio periférico de Esquel, que comenzaba con 4 o 5 chicos de escasos recursos, podrían salir grandes deportistas, algunos mundialistas, inclusive olímpicos. Pero fundamentalmente creo que nadie hubiera apostado a que en ese espacio cientos de personas iban a encontrar una posibilidad o un medio para descubrir todo lo que podían lograr. Hemos podido compartir con ellos cada una de sus experiencias. Tuve el honor de acompañar a muchos de ellos en todo el camino. Desde aquel hombre de campo que un día llegaba a la escuela municipal, aquel alambrador, y que años después vestía la camiseta de la selección argentina representando a nuestro país. Como también aquel atleta de un pueblo de nuestro interior que se venía solo a Esquel y podía lograr el mayor logro que podía alcanzar un deportista, que es ser olímpico. He visto también pasar por la escuela muchos chicos con muchos problemas y que han encontrado a través del deporte un medio para escapar a los flagelos a los cuales nos expone nuestra sociedad actual. Me he emocionado hasta las lágrimas con cada uno de ellos, indistintamente del resultado palpable, porque creo que detrás de cada logro hay un condimento social que va más allá de los protagonistas principales. Hemos forjado a través de este tiempo una filosofía de trabajo basada en nuestra experiencia, en nuestros aciertos, pero fundamentalmente en nuestros errores. Quería contarles algunas de las cosas positivas y que creo que hay que tener en cuenta cuando uno va en busca de un gran objetivo, sea deportivo o sea de cualquier índole, y qué es lo que a nosotros nos ha ayudado. En primer lugar, creer en un objetivo que sea verdadero, creer en uno mismo. Nosotros siempre decimos que cada cosa primero se logra acá en la mente y después se desarrolla en el cuerpo. Debemos creer que es posible, sobre todo creerlo nosotros, más allá que a veces la realidad que nos toca vivir nos hace pensar que algunas cosas son para algunos elegidos y parece que todo eso nos aleja y parece que nos hará imposible. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, dentro suyo tienen una llama. Tienen una llama, tienen un pequeño fuego que si no la alimentan, termina por apagarse y termina por apagar también cada uno de sus sueños. Pero esa misma llama, si ustedes la alimentan, si ustedes le ponen todo de sí, es la que lo puede llevar a lograr grandes cosas. Esa foto que está detrás mío fue en el año 2013, una de las primeras veces que íbamos a Europa. 2 días antes de la competencia se cae el check-in del departamento, no teníamos plata y ahí están durmiendo 2 atletas que habían durante años preparado un maratón
estaban durmiendo en el piso de una terminal de trenes allá en Berlín. 2 días después, ese atleta lograba su mejor marca en la distancia y en ese entonces fue récord provincial. Creo que las excusas es otro punto que tenemos que tener en cuenta. Las excusas justifican a veces nuestros miedos. Debemos templar nuestra alma. Aquel que escapa a lo difícil, aquel que prefiere quedarse en la comodidad, seguramente será mediocre. Y cuando digo mediocre, me refiero a mediocre de actitud. Porque cuando ustedes dan todo por algo, cuando han dejado todo por un objetivo, la mediocridad de resultado no existe. La mediocridad de resultado no es una posibilidad. Debemos hacernos amigos de los miedos. Como ya les decía, los miedos los tenemos todos. Pero el miedo controlado, las ansiedades controladas, son las que te pueden hacer también dar o descubrir cosas que ni vos mismo creías que tenías ocultas. A veces hablan en el deporte de la defocalización. Eso es que cuando un momento es difícil, corremos la mente hacia otro lugar, tratando de no afrontar el problema y así sorteamos el obstáculo. Nosotros creemos y siempre hemos manifestado que la focalización es el camino. ¿Sí? Es enfrentar el problema, es asimilarlo, es saber que está ahí y es crear las herramientas para poder salir adelante en cada ocasión. Siempre lo que va a definir en una instancia superior es la voluntad. Y eso no solo en el deporte, eso es algo que pasa en la vida, pasa por sobre la habilidad. Entonces, uno de los principales objetivos del entrenador es trabajar sobre la voluntad del atleta. Porque la vida, como en el deporte, también tiene momentos de tormenta, momentos donde parece que todo se termina, y ahí es donde creo que la voluntad es lo que va a definir. No podemos llegar a una cima subiendo y bajando todo el tiempo al mismo lugar. Con esto quiero decir que tiene que haber, y es por ahí lo central de esta charla, una decisión firme en cada cosa que ustedes busquen. ¿Sí? Porque aquel que sus decisiones están determinadas por sus sentimientos o sus pasiones, es muy difícil que pueda conseguir algo en la vida. ¿Sí? La decisión debe ser firme y debe ir por más allá de las pasiones, por más allá de las circunstancias. Porque si no, lo que va a pasar es que te vas a convertir en un depresivo de actitud, que sube y baja, depende de sus estados de ánimo y por eso no puede lograr sus objetivos. Creo que no debemos dejar que nadie apague nuestros sueños. Creo que todo es posible cuando hay una actitud y cuando hay una forma y hay un compromiso. No es necesario ser olímpico, no es necesario batir ningún récord, no es necesario tener el mejor promedio, solamente es necesario darle valor a lo que se hace. Yo creo siempre que el objetivo es relativo y que siempre vale la pena intentar lo que cada uno quiera, pero lo importante que me gustaría dejar en claro es que la decisión de cada cosa siempre está en las manos de cada uno y la vida de cada uno va a depender justamente de esas decisiones. Allá cuando estábamos por México haciendo una preparación, siempre decían que el águila muere cuando deja de luchar. Y eso tiene que ver justamente con los objetivos y con tener siempre un proyecto y conseguir siempre buscando algo en la vida. Para terminar, quería dejarle una historia corta nada más de un atleta que tuve el gusto de entrenar. Él no batió ningún récord, no fue a ningún juego olímpico, ni siquiera estuvo en una sola competencia. Enrique era un trabajador, era mecánico, sí, arreglaba autos. Un día mientras trabajaba se desmayó y se despertó en el hospital, donde todo lo que parecía que solo había sido producto del estrés y algo así, se complicó cuando días después le dieron el diagnóstico. Le diagnosticaron un tumor cerebral y su expectativa de vida era de solo 7 meses. Quienes lo conocíamos realmente no podíamos entender lo que estaba pasando porque él nunca se había enfermado, pero era la realidad. Recuerdo que en su taller empezó a preparar todo para sus últimos días. Tenía trabajos que terminar y empezó a preparar cada uno de ellos para lo que sería el final. Me pareció que algo tenía que hacer, entonces traté de darle un mensaje y simplemente le dije que mientras hay vida, creo que hay esperanza. Y entonces le propuse que desde lo que yo sabía hacer, que era lo físico, que por qué no le dábamos
una pelea de esa enfermedad. Sin estar tan convencido me dijo que sí, comenzamos. Comenzamos, me acuerdo el primer día caminando, unos pocos kilómetros, 2 o 3 kilómetros, y al cabo de unos meses ya estábamos trotando unos 6-7 kilómetros. Recuerdo que a él le daban convulsiones, entonces eso afectaba mucho su parte motriz y a veces todo lo que habíamos avanzado durante semanas en un solo día se iba para atrás. Era como la vida, era frustrante. Yo trataba de no demostrarle la frustración y volvíamos a empezar. Esos 7 meses se convirtieron en años. Y un día, después de unos estudios, viene y me dice, el tumor dicen que se encapsuló, no saben qué pasó, y estoy curado. Yo creo que fue la alegría más grande que tuve yo como entrenador y él por lo que vivía, porque no habíamos ganado una competencia ni un récord, habíamos ganado una competencia a favor de su vida y me había dejado ser parte. Me gustaría contarles que esta historia termina con un final feliz, pero un año después la enfermedad volvió más fuerte, otro tumor cerebral lo afectaba y él ya no estaba en esquí, no estábamos entrenando, entonces un día me llega un mensaje al celu y me pone, entrenador, me abandonaste. Es difícil expresar lo que sentí en ese momento. Simplemente le dije, no, no te abandoné, mañana comenzamos de nuevo. Lo fui a buscar, fuimos a hacer la primera sesión de entrenamiento y yo lo agarraba de la cintura y él se apoyaba en mí porque la mitad de su cuerpo se había paralizado por donde estaba ubicado este tumor. Me acuerdo que hicimos tan solo unos pocos metros y ya no lo podía sostener. Entonces nos sentamos en el piso y él me dijo, mirá Rodrigo, yo sé que si yo quisiera podría recuperarme de esto y salir adelante nuevamente, pero mi decisión esta vez es que no, ya no quiero pasar por lo mismo. Para mí fue duro, pero me dejó creo una de las enseñanzas más grandes, ¿no? Y que yo puedo aplicar al deporte y puedo decirle a mis alumnos que en la vida todo es una decisión y uno decide qué hacer con ello. Entonces, lo que quiero decirles justamente es que decidan a favor de su vida. Yo no sé cuál es el problema que tiene cada uno de ustedes, algún problema, si algún familiar tiene un problema, no sé si hay alguna cosa que no pueden lograr, no sé si el pasado los condena, no sé si la gente a veces no cree en ustedes, no sé si su historia a veces los entristece, pero tienen que saber que con una actitud positiva y teniendo un punto que en mi caso es Dios, para fortaleza las cosas se pueden lograr. Seguramente en un tiempo más ya no estaremos en el deporte, ni yo ni los alumnos que entreno, pero sería triste que nos recuerden por haber estado en un juego olímpico o por algún récord que se bajó. Me gustaría que nos recuerden por personas que intentamos hacer algo diferente, pero sobre todo que intentamos decirle a los demás que se puede y que pueden lograr muchas más cosas que nosotros. Nunca dejen de luchar. Y para terminar voy a hacer propias las palabras de un amigo, Pablo Quiñones, que me dijo que con esperanza, poniéndole todo, con disciplina, pero sobre todo sabiendo que camina a tu lado, sabiendo la fortaleza que tiene, todo se puede lograr. Muchas gracias.